entonces nuevamente de detalles sobre la fisión nuclear y su aplicación. La aplicación más importante, si lo consideramos como económico, no se sabe, ahora no se sabe muy bien cuál es, pero en principio, por ejemplo, en Francia, el 85% de la energía eléctrica viene de reactores nucleares. El 85%, imagínense ustedes. Acá en Perú, pues todo es petróleo e hidráulica. Pero las aplicaciones de la fisión nuclear no están concentradas en la generación de energía o la transformación de energía, porque la energía nuclear sirve simplemente para calentar un líquido y este líquido mueve una turbina y se genera entonces la energía eléctrica, ¿no? No, eso no es digamos, lo principal. Lo principal es en realidad las aplicaciones que se tiene en la medicina, en la industria, en el comportamiento de los materiales, las ciencias materiales, etcétera, etcétera. Si ustedes ingresan a una página web de un reactor de investigaciones, van a encontrar una cantidad increíble de posibilidades. Por ejemplo, vamos a colocar aquí una página web. Veamos. Ponen ustedes ILL Reactor. Este era, no sé si sigue siendo el más grande reactor del mundo. Este es. Entonces, en este reactor, si ustedes ingresan, por ejemplo, acá a esta figura, ¿dónde se fue? En este reactor se encuentra cualquier cantidad de tubos. De estos tubos salen neutrones, los neutrones de la fisión nuclear. Y esos tubos de neutrones son aplicados, como dije, en Profesor, no se está viendo nada, solamente un libro de encuentro científico. ¿Así? Pero yo estoy acá viendo. A ver, vamos a ver un momentito. Ahora. ¿Ven algo ahora? ¿Algunas figuras? No, todavía no, profesor. Yo veo todo negro, me salió a mí. Qué curioso. A ver. Vamos a hablar de nuevo. ¿Ahora? Se ve Google. ¿Google? Sí, ahora Sí, ya. profesor, ya. ¿Ya se ve Ya figuras? se observa. Ajá. Sí. Ya, miren. Lo que quería mostrar es lo siguiente. Este es un reactor nuclear, como el de Warangal, con la diferencia que del centro del reactor nuclear, que estoy señalando acá, ahí se producen los neutrones, este es el agua moderadora,
sale cualquier cantidad de tubos, muchos tubos. Y estos tubos van incluso a veces hasta 50 metros y sale una serie de haces para unos 50 instrumentos de física, de biología, etcétera, para estudiar los materiales. ¿Ok? Vamos a ver, acá por ejemplo, miren, en esta figura, está cargando. Hay problema, bueno, acá. Bueno, bueno, acá a la derecha, donde está señalando la mano, ¿ven ustedes mi mano, la manito? Sí, profesor. Miren ustedes ahí, parece un corredor gigantesco. ¿Por qué? Porque este corredor es un tubo, uno de los tubos que vimos que salían del reactor, un tubo largo, y de este tubo, como si fuese un caño o una tubería de agua, salen varias salidas del tubo, varios tubitos, y al final de cada tubito un instrumento que utiliza los haces de los neutrones para estudiar las características. Acá, por ejemplo, donde estoy señalando, se tiene un esquema, sale por aquí un haz de neutrones y entra este instrumento. O sea que lo que quería mostrar primero con el video es que el reactor nuclear, cuyo principio de funcionamiento es la fisión nuclear, finalmente sirve para hacer reactores de investigación como el que tenemos en Warangal y que puede tener una cantidad increíble de aplicaciones. Ahora bien, el problema de nuestro país, como ustedes podrán comprender, un país que no tiene, pues, no tiene un gobierno científico, no tienen estos instrumentos que deberían servir para hacer estudios de materiales. Pueden entrar a esa página web a la que les he mostrado, ven la cantidad increíble de ciencia que se hace en diversas disciplinas. Y de allí sale todo tipo de radiación, pero sobre todo neutrones. De modo que la reacción de fisión ha generado esa posibilidad de investigar. ¿Ok? Pero para aprender a utilizar bien ese reactor nuclear, el Warangal, obviamente hay que conocer la forma como decaen los materiales, nuclearmente hablando, radioactivamente hablando. Porque en el reactor de Warangal, por ejemplo, se produce y los radioisótopos, que son núcleos radioactivos, digamos, emiten radiación. Puede ser beta, gamma, y para eso hay que conocer bien. Es por eso que les he mostrado este video, para que vean que simplemente con un reactor nuclear se puede hacer muchas cosas. Pero para ello hay que conocerse, porque si no se conoce, obviamente no se va a aplicar y el reactor se desperdicia. Es como un elefante blanco. Muy bien, a ver, entonces ya la vez pasada mostramos algunos tipos de radiación que están acá. El decaimiento beta más, beta menos, la captura electrónica, el decaimiento gamma, la emisión gamma, la conversión interna y la fisión espontánea, que en el caso
del reactor no es fisión espontánea, es fisión, se llama inducida por neutrones térmicos. Ok, entonces, si nosotros nos quedamos en el decaimiento beta, se tiene aquí las diferentes formas de decaimiento beta, que se le llama decaimiento beta. Primero, vamos a comenzar por el alfa. El decaimiento alfa, ya dijimos, es la emisión de una partícula alfa. El decaimiento beta, una partícula beta más, que es un positrón. Pero, junto con ese positrón sale un neutrino. Después hay el decaimiento beta menos, que es la emisión de electrones. Sale un electrón, pero además sale un neutrino, juntos, al mismo tiempo. Después hay la captura electrónica. Ya dijimos, se trata de la captura electrónica. Se absorbe un electrón por el núcleo y se emite un neutrino. También hay la emisión beta pura, que es un fotón, y también hay la conversión interna, en la que hay transiciones entre los orbitales electrónicos. De la fisión espontánea salen los productos de fisión, o sea, los fragmentos. En todas estas reacciones, emisiones, se conservan, obviamente, la energía total, el momento lineal, el momento angular, la carga, el número atómico, el número másico. Todas las reacciones. Así que cualquier decaimiento tiene que cumplir con esas propiedades. Y también, por supuesto, aquí hay, obviamente, la definición del valor Q de la reacción. Ya se sabe que la emisión Q de reacción es la diferencia de masas, ¿no? De la masa nuclear. Acá se tiene la masa del padre, o sea, del núcleo inicial. Aquí está la masa del padre. Menos la suma de la masa de la hija, más la masa de la partícula que se está emitiendo. Ojo. Si es un electrón, esta M será la masa del electrón. Este es el valor Q de la reacción. Si nosotros queremos saber si es posible una forma de decaimiento, se hace esta operación. Se pone la masa del supuesto padre y luego se suma la masa de la supuesta hija más la masa de la supuesta partícula emitida y se hace esta diferencia. Si es que esta diferencia es positiva, decimos que es posible ese tipo de decaimiento. Pero si es negativa, decimos que no, salvo que se le incida, se le añada, se le imponga más energía al padre. O sea que este Q, en cierta manera, nos va a decir si es posible o no. Ojo que aquí están las masas multiplicadas por c cuadrado. Ya dijimos que la masa en reposo por la velocidad de la luz al cuadrado es la energía que tiene la partícula. Entonces lo que estamos haciendo aquí es en realidad la diferencia de energías. Es el gran descubrimiento de Albert Einstein. Bueno, en el caso del decaimiento alfa, la reacción se puede expresar de esta manera. Tenemos el padre, el símbolo del padre acá, con el número atómico en la parte inferior y el número másico en la parte superior. Y con una flecha
nos lleva a la hija. La hija tiene 4 unidades menos de masa, 2 unidades menos de carga, más la partícula que se emite, que es el helio. Muy bien. La partícula alfa es bien curiosa porque siendo positiva en carga, debería salir sin ningún problema, pero bueno, aquí más tarde veremos que tiene que vencer una barrera. Hay una barrera de potencial que impide que la partícula alfa salga de manera inmediata, permanente. Esa barrera más bien permite que salga con cierta probabilidad que está calculada por el efecto de túnel que ustedes hicieron en la mecánica cuántica, un problema clásico, ¿no? Se tiene un potencial cuadrado, ¿no? Y una energía que no es, que es inferior al máximo del potencial, y hay una probabilidad de atravesar ese túnel, esa barrera que se llama efecto túnel. Con esa teoría, con ese modelo, se calculó la constante de decaimiento de la partícula alfa. Y ya sabemos que Geiger y Marden usaron partículas alfa emitidas por el radón 222 para el famoso experimento de la partícula, de la dispersión de la partícula alfa en láminas de oro. La energía cinética con la que salen las partículas alfa de manera natural es más o menos entre 4 y 9 megaelectronvoltios. Estos diagramas ustedes deben estudiarlo y comprenderlo bien, ¿eh? ¿De qué se trata? Es un diagrama que se tiene una línea horizontal en lo que sería el nivel 0 de energía. Para este caso, por ejemplo, es del radón 222. Pero este radón es producto del decaimiento del radio que está aquí. El radio tiene una energía, cuando está con una energía de excitación de 478 megaelectronvoltios, acá decae y se convierte en radón. Lo hace de dos maneras. O bien con una partícula alfa de 478 megaelectronvoltios, o sea que va, en ese caso, al nivel fundamental del radón, o bien lo hace emitiendo una partícula de 4.6 megaelectronvoltios, en cuyo caso llega a un radón excitado con 0.18 megaelectronvoltios. Y como está excitado, pues emite un rayo gamma para llegar a su estado fundamental. Es importante decir que estas dos posibilidades de decaimiento lo hacen con una probabilidad. La partícula 478 MeV, de 478 MeV, lo hace con la probabilidad del 94.6%. Y la partícula con 4.6 MeV lo hace con una probabilidad de 5.4%. En otras palabras, de manera, digamos, podríamos decir, principal, el radio 226 decae casi totalmente emitiendo una partícula alfa de 478 MeV, ¿no? Y de vez en cuando una de 4.6 megaelectronvoltios. Esta ecuación del padre, la hija y la partícula emitida se expresa de esta manera, ¿no es cierto? El radio 226
88 como número atómico, decae al redondo de 22 más una partícula alfa. La partícula beta más, que ustedes han estudiado ya cómo se descubrió, es cuando el núcleo emite una partícula positiva, un electrón positivo. Se asume que la reacción ha ocurrido en un protón que está en el núcleo. Como ustedes saben, el núcleo tiene protones y neutrones, entonces se asume que un protón se convirtió en neutrón al emitir un electrón positivo y un neutrino. O sea que el protón se convirtió en neutrón. Ojo que esto no puede ser no sé, un protón cuando está solo, libre, no puede hacer esto, imposible. Porque el protón no decae casi, bueno, nunca se dice es una partícula estable, ¿no? Si decae será pues en un tiempo casi infinito, pero en el núcleo, estando en el núcleo, por la interacción que hay con el resto de partículas, este protón se puede convertir en neutrón, emitiendo un positrón y un neutrino. Y acá en la expresión de la reacción, estamos acá, tenemos el padre, a Z se convierte en la hija de A, Z menos 1. O sea que se perdió una carga en el núcleo. Más un electrón positivo, más el neutrino. Y acá, ¿cuál es la reacción? ¿Cómo se expresa el diagrama? Nuevamente acá se tiene el diagrama. Se tiene, por ejemplo, el caso del el nitrógeno 13. El nitrógeno 13, que tiene 2.26 megaelectronvoltios de energía de excitación, pues se convierte en carbono 13 emitiendo un positrón, para lo cual gasta una energía en masa y la partícula alfa además, además hay una energía que sale, ¿no? Esta energía es por decaimiento beta. Vamos a ver después algún detalle al respecto. Acá no, como ustedes notan, no se está considerando un electrón positivo y un neutrino, pero se entiende que aquí en esta flecha el decaimiento significa un positrón y un neutrino que siempre van juntos. Aquí tenemos la reacción en el núcleo. Se entiende que en el núcleo el protón se convierte en neutrón emitiendo un positrón y un neutrino electrónico. Y la expresión de la ecuación es la siguiente, ¿no? Nitrógeno 13 convertido en carbono 13 más positrón más el neutrino. Bueno, y la beta menos, que es el clásico, la emisión beta, en este caso es el neutrón que se convierte en protón, emitiendo un electrón y un antineutrino electrónico. Acá tenemos la ecuación general, ¿no? Del padre, la hija, el electrón y el antineutrino. Y si queremos hacerlo en el diagrama, acá ya hay una diferencia que ustedes deben prestar atención. Acá se tiene el caso del cobalto, que tiene una energía de excitación de 2.818 megaelectronvoltios, ¿no? Este cobalto puede decaer de dos formas principalmente. Una, emitiendo un electrón
con una energía máxima de 0.313 megaelectronvoltios, que es la diferencia de las energías de los niveles correspondientes, pero también lo puede hacer con electrones con una energía máxima de 1.173 megaelectronvoltios. O sea que esto lo hace obviamente con su respectiva probabilidad. La probabilidad de esta segunda forma de decaimiento es de 0.1%. O sea que principalmente el cobalto decae emitiendo una beta de 0.313 megaelectronvoltios. Y una vez que está el níquel 60 como producto del decaimiento beta del cobalto, pues se emiten dos gamas, uno de 1.173 megaelectronvoltios y el otro de 1.332 megaelectronvoltios. Ojo que aquí en el diagrama el padre está a la izquierda de la hija. ¿Por qué es eso? Porque al haber emitido un electrón negativo, el número atómico aumenta, pasa de 27 a 28. O sea, aquí en estos diagramas, cuando crece el número atómico, se pone a la derecha. En los casos anteriores, ustedes vieron que disminuía. Cuando se emitía un positrón o una partícula alfa, disminuía el Z, se iba a la izquierda. Bien, y entonces ya tenemos acá la ecuación, ¿no? Formal, cobalto 60, flecha, níquel 60, más electrón, más antineutrino. Ahora bien, la captura electrónica, ya lo dijimos, es cuando el núcleo se traga, chupa, digamos así, coloquialmente, un electrón o que está orbitando, generalmente un electrón interno, ¿no? De la capa K. En este caso, un protón, el que chupó, digamos, el electrón, se convierte en neutrón. Y automáticamente se emite un neutrino. Siempre que hay emisión o absorción de electrones, siempre hay emisión de neutrinos. Acá en este caso el núcleo, pues decrece, porque al tragarse un electrón negativo, la carga decrece. Pero la masa atómica, el número másico, permanece el mismo, porque solamente es un electroncito, ¿no? El número másico tiene que ver con el número de protones y neutrones. También el número de nucleones se conserva, la carga total también se conserva. Todo entonces está en orden. La hija tiene el mismo número másico que el padre. Entonces esto se refiere también como isobáricos, ¿no? Son dos isobáricos. La reacción, en este caso, es para un protón que absorbe un electrón, se convierte en un neutrón y emite un neutrino. Para el núcleo, la ecuación, digamos, de la reacción nuclear es el padre, se le incide un electrón negativo, se convierte en la hija con una carga menos más un neutrino. El diagrama, ya tenemos aquí el diagrama, miren, como claro, en este caso se aplica para el berilio 7. Este berilio 7 puede decaer, si es que está con 0.86 MeV de energía de excitación, de dos maneras. O bien por la captura electrónica, convirtiéndose en litio 7, excitado con 0.48 megaelectronvoltios, o bien un litio en su estado fundamental. Estas son dos posibilidades, cada uno con su probabilidad. Para que decaiga el berilio 7 a un litio 7 con energía de excitación 0.48,
se hace con 10% de probabilidad, mientras que para que el decaimiento lleve a un litio en su estado fundamental es del 90%. Y acá a la derecha, como siempre, tenemos la ecuación de la reacción, tanto para el protón que absorbe un neutrón, se convierte en un neutrón y emite un neutrino, o aquí en forma general, el padre con carga Z y masa A absorbe un electrón, se convierte en hija de masa A, el Z aumenta, el Z aumenta y se emite un neutrino. Y abajo el caso concreto del berilio, que se convierte en litio absorbiendo un electrón. ¿Bien? Y el otro tipo de decaimiento, ya lo dijimos, el gamma. En este caso, en el gamma, pues se emite una onda electromagnética de energías del orden de los MeV, porque el núcleo tiene también niveles de energía, y cuando hay una transición, obviamente hay emisión de rayos gamma cuando pierde energía, o si es que absorbe un gamma, pues gana energía, ¿no? En la mayoría de los casos de los decaimientos alfa y beta, la desexcitación de las cicas ocurre instantáneamente, o sea que cuando una sustancia emite un alfa y un beta, inmediatamente la hija emite otra cosa, ¿no? Entonces puede ser un gamma, ¿no? Pero es inmediato prácticamente. Pero si el núcleo hijo se desexcita con cierto tiempo de retraso, pues se dice que esa hija estaba en un estado metastable, y el proceso es llamada transición isomérica. Eso es cuando el núcleo tarda un poco en emitir el gamma después de haber emitido alfa o beta. Acá tenemos un ejemplo. Estos ejemplos se trata del radio 226, que ya lo conocemos. Acá vemos cómo es que decae, ya lo vimos en el radón, hacia la izquierda, ¿no? Por emitir alfas hacia la izquierda, y acá el cobalto se va hacia la derecha convirtiéndose en níquel por la emisión de un beta negativo. Y apenas decae, sea por alfa o por beta, inmediatamente se emiten los rayos gamma. Eso ya lo hemos visto, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué cosa es una conversión interna? Otra forma de decaimiento radiactivo. En este caso, una energía de excitación es transferida a un electrón orbital, generalmente el interno, ¿no? O sea, imagínense ustedes, los físicos, al jugar con sus sustancias, han ido poco a poco descubriendo una serie de reacciones curiosas, ¿no? Aquí en este caso ven un núcleo, mejor dicho, ven un átomo, o sea, una sustancia que emite rayos gamma, mejor dicho, no rayos gamma, sino rayos parecidos a los rayos X, que salen de esta sustancia. Digo, pero ¿cómo salió?
cómo es que se desexcitó, cómo es que hubo una desexcitación electrónica. ¿Ah? ¿Qué ha pasado? Bueno, lo que pasa es que el núcleo es emitido del átomo con una energía igual a la energía de excitación menos la energía de excitación del electrón. O sea que hay una reacción interna para que finalmente salga aquí lo que está señalando, miren. Se tiene un núcleo AZ y de repente este núcleo, perdón, no es núcleo, es átomo, ¿no? Es un átomo excitado y sale finalmente un electrón. ¿De dónde salió este electrón? No salió del núcleo, necesariamente, no sale del núcleo. A esto se llama también electrones de Auger, ¿no? Aquí, ojo, miren, tienen ustedes X. Noten que en las ecuaciones anteriores se hablaba de padre, ¿no? Y acá, en este caso, tenemos X. Pregunta, para ver si no se han dormido, ¿por qué ya no se pone padre y se pone X? Porque es el mismo átomo. Decaimiento. ¿Es el qué? Es el mismo elemento, átomo. No, pero además aquí... A ver. Pero además acá estamos hablando también de un átomo, ¿no? El átomo, aquí se involucra electrones. No es una reacción puramente nuclear, sino que hay, en este caso, electrones. ¿No? Acá tenemos el esquema, miren, un poco más complejo. El cesio 137, por conversión interna, se convierte en bario 156. En bario 156. O sea que se emitió un electrón, pero ese electrón sacó electrones de fuera que estaba y se produjo transiciones electrónicas, por lo tanto, emisión de gamas. Cuando el cesio 137 tiene 1.176, lo puede hacer de dos maneras. O bien se emite del núcleo un beta negativo con energía máxima de 0.514, o bien otra de 0.17, pero hay aquí una conversión interna dentro de los electrones orbitales, ¿no? Entonces, notan ustedes que hay una cadena no es una reacción netamente nuclear. Ok, vamos a ver después de repente una figura para esclarecer mejor. Bueno, ya hemos hablado bastante de la fisión, no voy a añadir más, incluso han visto un video, ya conocen el tema, ¿no? La única cosa que tengo que decir es pues que hay fisión espontánea y hay fisión inducida por neutrones. La fisión se produce para núcleos bastante grandes, ¿no? Y acá, por ejemplo, señala que se produce para masas atómicas mayores que 230
o cuando la división entre el número atómico al cuadrado sobre A es mayor o igual que 235. Estos núcleos que son grandes, muy grandes, compiten también con la emisión beta, o sea que un núcleo muy pesado de repente puede emitir alfa o puede fisionar. Debo añadir aquí también que el uranio 238 es el más pesado en la naturaleza. Z igual a 92 y N igual a 136. Pero en el laboratorio se ha producido núcleos, átomos más grandes y ha habido una competencia por producir núcleos más pesados. Yo mismo participé en un grupo cuando me invitaron a Alemania un año a un gran laboratorio nuclear. Participé en el grupo que producía nuevos elementos, esto es en la ciudad de Darmstadt, y justo el grupo con el que trabajé produjo el elemento que ahora se llama Darmstadtium, que lo pueden ver ustedes en la tabla, Darmstadtium, por la ciudad donde se produjo. ¿Ok? Bien, entonces ya quedamos aquí con el decaimiento radioactivo. ¿Preguntas? Para pasar a otro. Profesor, cuando se refiere a energía de excitación, ¿a qué se refiere? Tu micrófono tiene problemas, ¿ah? Tu micrófono tiene problemas, Profesor, una consulta. Cuando se refiere a energía de excitación a un átomo, ¿a qué se refiere? Para que se produzca el decaimiento. A ver, vamos a ver. Energía de excitación puede ser de núcleo o de átomo. Cuando uno habla de átomo, también se refiere a la excitación de los electrones. Los electrones tienen un nivel de energía, un estado, ¿no? Una órbita. Si estos electrones, por alguna razón, absorben energía y suben de energía a una capa superior, a una órbita más lejana del núcleo, se dice que hay una excitación atómica, ¿no? Lo mismo ocurre también en el núcleo. El núcleo puede recibir energía y tener excitación nuclear. La diferencia entre los dos tipos de excitación es su magnitud, ¿no? Una excitación de órbita, electrones en órbitas, tiene el orden pues, de los electronvoltios, o hasta máximo kiloelectronvoltios, pero un núcleo puede tener energía de excitación de varios megaelectronvoltios. O sea, la excitación es un átomo o un núcleo está excitado cuando su energía no es la mínima que puede tener. La energía mínima es la llamada energía del estado fundamental. Y cuando algún sistema está excitado, tiende a decaer a su nivel fundamental, emitiendo la diferencia en energía. ¿Está bien? Entonces, cuando se fabrica, digamos, el cobalto 60, entonces, al fabricarlo se está añadiendo energía. Se está excitando para que pueda decaer. Claro, porque el cobalto 60, como ustedes han visto, se produce bombardeándolo con neutrones. Entonces o sea que el cobalto 60 ha sido producido bombardeando con neutrones. ¿Sí? O sea que no es algo que sea natural. Ya, entendido, profesor. Gracias. Y se produce eso en grandes reactores, no en uno como el nuestro. Ok, otra pregunta, por favor.
Profesor, en los videos que nos puso acerca de los reactores nucleares, que se presentaba las reacciones nucleares, bueno, en los videos mencionado que habían materiales de control que utilizaban para controlar la reacción en cadena. En el reactor de Huarancal, ¿qué tipo de material utilizan para controlar la reacción en el reactor? Bueno, hemos señalado que hay el moderador, ¿no es cierto? El que disminuye la energía de los neutrones. Cuando los neutrones bajan de energía, tienen más posibilidad de fisionar, o sea, para acelerar la reacción. Pero hay otros que absorben neutrones, son barras de control que normalmente están hechos de cadmio, por ejemplo, que absorben neutrones, o sea que siendo los neutrones los que fisionan, si le ponemos un material que absorbe neutrones, entonces estaríamos hablando de una barra de control. ¿Ok?